Las enseñanzas de Salomón son contundentes e invitan a considerar. Primero, uno, ser conscientes del tipo de frases que limitan y enferman, y de las frases que fortalecen y traen salud y bienestar. Por ello señaló, el que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Donde guardar en su raíz viene de la raíz shamar, que significa proteger, cuidar. En cuanto a boca, esta proviene de P, así es la expresión P, que significa habla de dos filos. Después viene alma, cuyo significado es nefesh, y que significa vitalidad corporal o mental. Y finalmente, angustias, que viene de tzara, que significa problema, aflicción, calamidad, conflicto. ¿Qué enseñó Salomón entonces desde esta frase? Parafraseando su enseñanza desde el lenguaje original, él dijo: el que cuida su hablar, que tiene dos filos, protege su vitalidad corporal y mental de problemas, aflicción, calamidad y conflictos. Fíjense cómo todas estas enseñanzas de Salomón que estamos analizando, yo estoy seguro que la mayoría de ustedes nunca las había visto de esta manera. Y por eso, como lo voy a mostrar más adelante, es muy común que a veces salgan tantas frases que no se deberían de decir. Por eso hay frases que es clave eliminarlas para siempre del lenguaje, porque de no ser así, se convertirán en limitaciones autoimpuestas. Por ejemplo, hay que evitar decir: se me hace difícil, me cuesta trabajo, eso es muy complicado para mí, no creo poder, me da miedo. Ya mostré lo que las investigaciones en neurociencias han descubierto. Dejan una huella en el cerebro. Estas frases generan sentimientos de impotencia e incapacidad. Implica que no se tiene control y en el fondo llevan a experimentar inseguridad y temor. El temor siempre vence a la razón y paraliza el cuerpo. En su lugar, ¿qué se puede decir? Voy a probar, voy a arriesgarme, voy a pedirlo, voy a intentarlo, es un desafío, es un reto y lo voy a lograr. Hay otras frases que se suelen decir cuando las cosas no salen bien. Por ejemplo, la gente en algún momento dice: ¿qué hice mal? ¿Qué hice mal? Fíjense la expresión: ¿qué hice mal? ¿Qué hice mal? O a veces dicen: ¿en qué fallé? O lo declaran enfáticamente: sé que estoy mal, sé que yo fallé, sé que no estoy bien. ¿Qué pasa en esos casos? Quien utiliza este tipo de expresiones provoca literalmente ponerse una losa encima. Son frases aprendidas que vienen del pasado, cuando alguien repetía, o les repetía más bien, este tipo de frases: estás mal, estás fallando, nunca haces las cosas bien. Estas frases algunos las grabaron en su mente y ahora por sí mismos declaran: yo sé que estoy mal. ¿Y qué es lo que experimentan? Un sentimiento de culpabilidad que agobia. Pongan atención a esto. Nada está mal. Aun cuando las cosas no suceden como se hubiera querido, en estos casos es importante que haya frases poderosas. Y una de ellas que puede decirse y produce un verdadero impacto positivo es: ¿de qué no me hice responsable? O ¿qué faltó que si hubiera estado presente hubiera hecho una diferencia? Quizá disposición para hacer las cosas, quizá responsabilidad, quizá atención, quizás comunicación o dedicación, tal vez compromiso. Porque al darnos cuenta o al darse cuenta de lo que faltó, nos lleva a corregir la siguiente vez. Si ustedes observan, este lenguaje es un lenguaje de poder. Aquí no hay excusas. Aquí la gente no da explicaciones de por qué no se logran las cosas. Simplemente asume las responsabilidades. Otra frase que también empobrece mentalmente es: ¿por qué me pasa esto a mí? Esto sucede cuando la gente muchas veces vive alguna situación que pues no estaba prevista y entonces lo siente como un castigo de Dios.
expresan diferentes frases que dicen, ¿qué estoy haciendo mal? Con esta pregunta, la gente está quitándose poder y mostrando debilidad de carácter, un estado de indefensión y asumiendo inconscientemente el papel de víctima. De esto lo vemos en mucha gente. Las víctimas son aquellos que no experimentan poder, que están sin poder, provocando que las circunstancias o las personas se conviertan en sus victimarios. Una pregunta poderosa que se puede utilizar en su lugar es: ¿qué debo aprender de esta experiencia? Fíjense, lo repito, ¿qué debo aprender de esta experiencia? Porque la vida es una escuela y diariamente nos muestra lecciones. Entonces, cuando se ven los conflictos o las circunstancias de vida desafiantes o adversas como una oportunidad para aprender, en lugar de verlas como una amenaza, se estará contribuyendo al crecimiento y fortalecimiento del carácter. El por qué hacer esta pregunta está enfocado en el pasado. El qué o para qué se enfoca en el futuro. Hay otra frase más que también algunos dicen: si hubiera, si hubiera. Esta frase está ligada a una emoción de tristeza o culpa y abate, por supuesto, el ánimo. La frase se puede cambiar por la próxima vez. La próxima vez voy a tener más cuidado cómo actúo, lo que digo, cómo utilizo mi dinero, en fin. La próxima vez implica que se ha aprendido la lección de la situación vivida y que se aprovechará el aprendizaje obtenido de esa experiencia en el futuro. Otras frases: fue terrible, es espantoso, me hierve la sangre, casi me muero, no lo soporto. Utilizar este tipo de expresiones es ver que las cosas que suceden, que son circunstancias de vida, verlas de forma catastrófica. Es lo que a los que luego le sigue una historia cargada de emociones desgastantes. Hay quien incluso la historia la sigue repitiendo con cada persona con quien va platicando. Por ejemplo, ¿qué crees que me pasó? No, pues fíjate que acabo de tener un accidente. Fue horrible. Aparte, el tipo que iba a ver un camión se puso en un plan y empieza la gente a desgastarse con todas esas expresiones. Entonces, ¿qué sucede? Que sale de ahí, va a otro lugar y con otra persona, ¿qué le dice? ¿Qué crees que me pasó? Y empieza de nuevo la historia. Pero lo espantoso y terrible es que la persona le pone en su historia cosas que ni siquiera sucedieron, porque lo que vivió son hechos de vida que a cualquiera nos puede tocar vivir. Entonces, hablar de esta manera es ver la vida literalmente con un lente de aumento, magnificando esa circunstancia, manteniendo un modo inmaduro de ver las cosas, dándole vida al enojo y a la frustración. Es cierto, cuando nos pasan estas cosas puede a veces alterar la emoción, pero cuando actuamos desde el carácter, inmediatamente nos detenemos. ¿Por qué? Porque si no, es como subirse a un tobogán. Cuando uno va a un balneario y sube a un tobogán y se deja uno ir en el tobogán. Y así mucha gente se deja ir. Y entonces, ¿qué sucede? La emoción lo va atrapando. Y en un momento dado, aquello se vuelve un estado emocional que puede terminar en graves conflictos. Ciertamente, hay situaciones que muchos no quisieran vivir. Por ejemplo, la muerte, que es inevitable. Pero hay situaciones sin importancia a las que se les suele convertir en una tragedia, cuando en realidad son un regalo, oportunidades de aprendizaje que llevan a tomar mayor conciencia y fortaleza. O bien, es una bendición de la que por lo general en el momento no es posible ver, pero cuando pase el tiempo podemos ver sus beneficios. ¿Cuántas veces eso que sucedió se convierte en algo bueno y decimos, si no hubiera pasado esto, no hubiera pasado este otro? Voy a poner un ejemplo. Hay gente que perdió su trabajo y obviamente se sintió, no lo esperaba, se sintió incómodo, molesto, preocupado. Pero resulta que cuando
consigue otro trabajo, obtiene un mejor sueldo, mejores condiciones de trabajo, mejores beneficios. Entonces, ¿qué pasó? Ahí hubo una lección. Si no hubiera pasado aquello, no hubiera pasado este otro. Recuerdo hace unos pocos meses atrás, mi esposo y yo íbamos viajando por carretera y era un viaje largo. Hicimos una parada al terminar el día, lo íbamos a hacer en 2 escalas, o con una escala más bien, y luego al otro día llegar al siguiente lugar. Y entonces cuando al otro día salimos, ya habíamos caminado como media hora, y le digo a mi esposa, oye, ¿sacaste lo que dejamos en la caja fuerte? Me dijo, no, yo pensé que lo habías sacado tú. Le dije, no, bueno, pues vamos a regresarnos. Y en el momento en que me regresé, di gracias. ¿Y por qué di gracias? Porque estas cosas que a veces no podemos ver, ahí Dios dice, te voy a detener porque ahí adelante hay un peligro. Pero a lo mejor podría molestarme y decir, oye, ¿cómo es posible que te molestó? Y ella dice, no, tú fuiste que debiste haberte recordado. Y entonces, ¿qué sucede? Se crea un nuevo momento, cuando en realidad solamente hay que decir gracias. Hay que recordar que los que a Dios aman, todas las cosas que les acontecen son para bien. Y por eso hay que decir gracias. Y solo hay que confiar y ver los hechos desde la perspectiva correcta. Las siguientes, voy a poner algunos ejemplos de frases destructivas que limitan. Tengo puros problemas, siempre me pasa lo mismo, soy un fracaso, estoy como loca, no puedo más, eso me hace sentir muy mal. ¿Cómo es posible que esto me pase a mí? Yo tengo la culpa, a nadie le intereso, me enferma. ¿Qué estupidez acabo de decir? Ay, me choca esto, es un fastidio. Así soy y no voy a cambiar. Y ya estoy harta. No se puede tener todo. Soy un desastre, no me lo merezco, no lo voy a conseguir. Es la suerte que me tocó vivir. Sin ella o él, mi vida no tiene sentido. Las buenas cosas no son para mí. Me gustaría, pero jamás lo podré hacer o jamás podré tener tal cosa. Tengo que cuidar lo que opinan de mí. Se me acabaron los ánimos. Mi vida es un caos. Si me muestro como soy, me van a rechazar. Es lo que me tocó y me tengo que conformar. Vivo una vida apagada. No vale la pena que lo intente. Yo ya nací así. No tengo remedio. Ya estoy cansada. Nací para ser gorda. No tuve suerte. A mi edad ya es muy tarde. Qué tonto soy. Hago puras burradas. Soy un fracaso. Sé que estoy mal. Nada me sale bien. Ni siquiera yo me soporto. No me lo merezco. Eso nunca me lo voy a perdonar. Me odio por ser como soy. No doy una. Me avergüenzo de mí misma. Mi vida ya no tiene sentido. Me siento de lo peor. Se me acabaron los sueños. Soy un estorbo. Soy la burla para todos. Nadie en su sano juicio quisiera estar en mi lugar. Quiero desaparecer para siempre. Consideran que son muchas. No exagero si les digo que hay cientos de frases similares a estas, a las que la gente no les pone atención. Pero es importante hacerlo y se debe considerar no utilizarlas más. ¿Y qué es lo que se debe hacer? Solo se requiere de atención y práctica. Por el contrario,